Iglesia, gracia y paz. Espero que estén bien en sus hogares. Y bueno, después de alabar a Dios cantando, orando y leyendo también la palabra, ahora vamos a estudiarla, vamos a predicar el Evangelio hoy en el día del Señor. Maravilloso porque es el día del Señor. Hoy, precisamente, en el día del Señor, nos recuerda el pastor Spurgeon: oír la palabra reverente ejercita nuestra humildad, instruye nuestra fe, nos irradia con gozo, nos inflama con amor, nos inspira con celo y nos eleva hacia el cielo. Así que acompáñenme a nuestra serie a continuación en Génesis 45. Génesis 45. Así que, bueno, también les recuerdo que estemos orando por la próxima serie que vamos a ver. Oremos por el final de este estudio, esta serie en Génesis, y también por la siguiente. Por favor, les animo, les exhorto a que oren por lo que vamos a predicar a continuación después de Génesis. Así que vamos allá. Génesis 45, del 1 hasta el versículo 8. Del 1 al 8. Vamos a ver hasta allí. Solamente 8 versículos hoy. Génesis 45, del 1 al 8. Dice así: José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Hasta allí llegamos por hoy. El título de hoy de la enseñanza es: acérquense ahora a mí. Acérquense ahora a mí. Estoy seguro que ustedes han visto estas películas donde la trama más o menos es la siguiente: una persona mata a un padre, mata también a la madre, pero deja vivo al niño, deja vivo al hijo de estos padres. A medida que el niño crece, quiere vengarse del que mató a sus padres. Así que idea un plan que pone en práctica. Se hace amigo, ubica al que mató a sus padres, se hace amigo de él y una vez que se gana su confianza, lo mata. Pero no sin antes revelarle su verdadera identidad, con el propósito de que el asesino de sus padres sepa que hubo justicia o venganza. Bueno, en esta ocasión vamos a ver, ya leímos, que José se da a conocer, revela su verdadera identidad a sus hermanos, pero no para matar a nadie, sino con el propósito de amar, perdonar, cuidar y preservar vidas, como leímos.
Por supuesto, esto nos llevará a saber y recordar que Dios, de la misma manera, desde nuestra condición lejana a Él, nos llama para conocerlo a Él y conocer su maravilloso plan de salvación. Así que vamos a ver desde el versículo 1 al 4, la primera parte, conócelo a Él. Dice el versículo 1, una vez más, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Dice que ya no pudo contenerse. Eso quiere decir que estaba conteniendo algo. ¿Y qué es eso que estaba conteniendo? Bueno, revelar su verdadera identidad a sus hermanos. Ya no más trampas, ya no más secretos. No sería descabellado creer que desde la primera vez que José los vio a ellos llegar a Egipto, él quería darse a conocer. Pero José sabía que no era el momento, el tiempo adecuado todavía para darse a conocer a ellos. Lo que vimos la semana pasada fue lo que hizo que José ya no pudiera contenerse más. Una vez, recordamos, él vio en ellos el arrepentimiento verdadero. Entonces decidió ahora darse a conocer. Y notemos precisamente eso, que es José quien identifica que es el verdadero arrepentimiento en ellos, para entonces darse a conocer. Dice que exclamó: hagan salir a todos. Claro, menos sus hermanos. En el lugar donde estaban solo había quedado Saúl Panea y los hijos de Jacob. De seguro que todos se estaban mirando uno al otro. Pareciera que las cosas se ponían cada vez más raras. ¿Ahora qué? No se imaginaban lo que vendría. No había sospecha alguna para nada. Lo más probable es que todos estuvieran pensando en algún tipo de castigo que vendría para ellos. ¿Por qué José ordena que todos los demás salgan, menos ellos, o menos sus hermanos? Si al fin y al cabo, al fin todos se iban a enterar de lo que estaba sucediendo. Dice Calvino comenta que José hace salir a todos los demás para no hacer público el pecado de sus hermanos, para no avergonzar a sus hermanos. Sin duda alguna, las confesiones que se harían allí no serían motivo de orgullo para nadie. Él no quería avergonzar a sus hermanos. Así que una vez más muestra gracia José. Por supuesto, era justo que todos supieran la maldad que ellos habían hecho contra el gobernador de Egipto y recibieran el castigo correspondiente. Eso era justo. Pero José lo oculta de los demás, oculta la maldad de sus hermanos de los demás. Y así es como Dios lo hace, por gracia a nosotros también. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmos 32:1. Salmos 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Dios está en todo su derecho de hacer pública nuestra maldad contra Él, pero Él la ha cubierto por gracia. Dice que José entonces se dio a conocer, dice el versículo 1. Ya hemos mencionado esto, que así como José estaba oculto a sus hermanos,
La Biblia nos enseña que Dios también está oculto, de cierto modo, a todo el mundo. Es que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Muchas personas conocen de Dios. Es más, todos conocemos de Dios, pero no todos conocemos a Dios. Una persona puede pasar, es verdad, de solo conocer de Dios a conocer de Dios y a conocer a Dios. Pero es solo si Dios se da a conocer a esa persona. Muchas personas se mueren solo conociendo de Dios y eso no es suficiente para la vida eterna, como también vamos a leer más adelante. En una ocasión, Jesús les dijo a los líderes religiosos esto. Eran líderes religiosos. Jesús les dijo: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. O sea, no conocen a Dios. Eran líderes religiosos que hablaban de Dios, pero que no conocían a Dios, les dijo Jesús. Y cuando se da a conocer Dios, ¿cuándo lo hace? Cuando Él da ese verdadero arrepentimiento, así como José, que se dio cuenta el arrepentimiento verdadero de sus hermanos. Versículo 2 dice que lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Lloró. No era un llanto, eso sí, no era un llanto de frustración ni de dolor o algo parecido. Ese llanto era de gozo. Un gozo que estaba contenido o refrenado. Explotó en llanto de alegría. Es que por las palabras que dice más adelante, nos damos cuenta que estaba feliz José. Ahora sí iba a poder disfrutar con toda la familia. Y debe sorprendernos cómo el gobernador de todo Egipto se va a despojar de su autoridad y grandeza para celebrar con sus hermanos. Este llanto colocó a José al mismo nivel que sus hermanos. Por supuesto, José seguía siendo el señor de aquella tierra. Si ellos hubieran hecho algo contra José, los soldados los ejecutan en cuestión de segundos a ellos. Jesús nos cuenta algo parecido cuando dice que el padre salió corriendo al encuentro de su hijo que regresaba arrepentido. ¿Se acuerdan allá en Lucas 15? Y es algo parecido porque en esa cultura era mal visto que un padre anciano corriera en público. Pero según Jesús cuenta la historia, este anciano padre amoroso no le importó que los demás escucharan su gozo, su alegría, o vieran su gozo y su alegría. Dice el pastor John MacArthur, hablando de este episodio en Lucas 15, del Padre, dice, Él, y comparándolo con el amor de Dios, dice, Él no es indiferente ni hostil, sino un salvador por naturaleza, que anhela ver a los pecadores arrepentirse y se regocija tan pronto lo hacen. Se regocija con ellos. Se regocijó con nosotros. Dice el versículo 3 que José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. José parece hablar como si el descubrimiento fuera algo tan fácil de asimilar para sus hermanos. Y pregunta, y lo primero que hace, la primera pregunta que hace, o lo primero que dice después de revelarse, de darse a conocer es: ¿vive todavía mi padre? Como diciendo, ¿es verdad que vive aún mi padre? Estaban atónitos. Para ellos y para cualquiera en sus zapatos, tal noticia es difícil de asimilar.
Seguro que había varios sentimientos encontrados: incredulidad, vergüenza, felicidad. Por lo menos Benjamín estaba feliz. También el miedo que aún debía estar en ellos. ¿Sería otra trampa acaso? O muy posiblemente estaban atónitos porque si ese verdaderamente era José, era también el fin de ellos. Porque ahora José estaba en una posición y era el tiempo de la venganza de José. Ellos no podrían concluir otra opción que no fuera justa. José nos va a ejecutar. Ellos, como ya vimos anteriormente, estaban dispuestos a recibir el castigo por lo que habían hecho. Cuando reconoces tu maldad y tu castigo, las cosas cambian. Dios hace cambiar tu futuro. ¿Qué es lo que hace José? En el versículo 4, José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Este es el mejor momento de todos, el momento que todos estábamos esperando, ¿no es así? Es el suceso preponderante de toda esta historia. No hay otro momento más grande en esta historia que este, cuando José se revela, cuando José se da a conocer a sus hermanos: yo soy José. ¿Sabes por qué es el más importante? Porque no hay mejor momento en la vida de alguien cuando Dios se da a conocer a esa persona, cuando Dios se revela a esa persona. Esta revelación es una revelación trascendental. Así que cuando reconoces tu pecado y castigo, Dios cambia tu destino, se revela a ti, lo conoces y tu vida cambia para siempre. Acérquense, fue lo que dijo, acérquense ahora a mí, para que pudieran verlo de cerca y lo reconocieran. Es por eso que dice: acérquense a mí. Dicho sea de paso, de ahora en adelante esta sería la condición de ellos, cerca de José. Ellos habían escuchado, recordemos esto, ellos habían escuchado a Sabnás Panea hablar, ellos habían visto a Sabnás Panea, ellos habían comido con Sabnás Panea, pero no sabían quién realmente era Sabnás Panea. No lo sabían. Todos los del palacio conocían a Sabnás Panea, pero no conocían a José. Los hijos de Jacob pensaban que estaban frente a Sabnás Panea y que no había más nadie. Y solo ellos recibirían la revelación de Sabnás Panea de una manera particular, especial y trascendental. Y es que es una gran verdad que Él se da a conocer a los suyos. Es una verdad bíblica de Génesis a Apocalipsis. Él se da a conocer a los que son suyos solamente. Y me refiero tanto a José como a Cristo. Jesús estaba teniendo una conversación un día con algunos judíos que le preguntaban sobre lo que Jesús decía de sí mismo. Estaban poniendo en duda lo que Jesús decía de sí mismo. Jesús le respondió así. Juan 6, 36 y 37. Juan 6, 36 y 37. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Jesús les dijo: ustedes me ven a mí. Ellos veían a Jesús, pero no creían en Él. En otras palabras, no lo reconocen como Salvador. Pero otros sí creerán, otros sí lo reconocerán como el Salvador, como su Salvador. ¿Quiénes son los que le reconocerán como Salvador? Los que el Padre le da. Jesús, hablando
al Padre de sí mismo, también en una ocasión dijo: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, hablando de sí mismo, hablando con Dios y de sí mismo, para que Él dé vida eterna a los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quiénes conocerán a Dios y tendrán vida eterna? No todos. Aquellos que el Padre le ha dado. Desde antes de la fundación del mundo, por supuesto, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Debemos recordar que debemos recordar también que como discípulos de Cristo, el llamado es continuo toda nuestra vida, mientras estemos aquí en esta tierra, a acercarnos a Él. Dios nos sigue llamando: acérquense a mí para seguir conociéndome. Ahora, debemos recordar que Dios, en un aspecto, también se ha revelado a todo el mundo, como mencioné ya hace un momento. Esto se le conoce, ustedes saben, como la revelación general a unas personas en los lugares más remotos. Saben que algo controla la naturaleza y que debe ser adorado. Dios se dio a conocer a este mundo y tenemos que regresar a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él se revela allí. Dios pudo quedarse por toda la eternidad sin nosotros. Dios está y estará completamente satisfecho con Él mismo por toda la eternidad. Él no tiene necesidad de algo que no sea Él mismo. Nos podemos acercar a Él solo porque Él se ha acercado a nosotros, revelándose en todo lo que vemos. Dios no está oculto del todo. Dios se da a conocer al mundo para que nadie tenga como excusa que no sabía y piense que quedará librado de la culpa de no reconocer a Dios. Ningún Dios de ninguna otra religión es conocido como alguien que llama a acercarse a Él para conocerlo. El mismo Jesús estuvo aquí y muchos no se acercaron a su llamado. Todos aquellos que no se acercan a Dios como debe ser, entonces acentúan su culpabilidad. En Juan 15:22, el mismo Jesús lo dijo. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, o sea, culpa. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. J.C. Riley, un pastor del siglo XIX, comentando este versículo, dijo: en cierto sentido, los privilegios religiosos son peligrosos. Si no nos encaminan hacia el cielo, nos sumen más profundamente en el oscuro abismo, pues aumentan en mucho nuestra responsabilidad. El mero hecho de haber poseído conocimientos y no haberlos aprovechado será uno de los mayores pecados de que se le acusará. Así que conócelo. Tenemos un Dios que se descubre al mundo y a su pueblo. Nos llama a hacerlo, a conocerlo. Esa fue la primera parte de versículos 1 al 4. Ahora vamos a ver la segunda parte y última, versículos 5 al 8. Conoce su plan. Conoce su plan. Conócelo a Él y ahora conoce su plan. El versículo 5 dice: ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ahora pues, José se dispone a revelarles el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. No sabemos si ellos sabían
lo que Dios le dijo a Abraham de ser esclavos en un lugar, en una tierra por 400 años, tampoco si ellos o José habían conectado su ida a Egipto con ese lugar que anunció Dios a Abraham. Parece que no, porque José habla de llegar a Egipto como una buena noticia. A corto plazo es una buena noticia, pero a largo plazo no parece tan buena noticia porque por lo de que van a ser esclavos más adelante. Pero vamos a enfocarnos en la revelación que Dios les ha dado a ellos hasta aquí. Y sí, aunque sea por ahora, sí son buenas noticias que lleguen a Egipto. La primera razón es porque nos damos cuenta una vez más que Dios cumple sus promesas. Y la segunda razón es porque nos recuerda que Dios salva a su pueblo. No se entristezcan, les dice, ni les pese haberme vendido aquí. Ahora, esto no quiere decir que lo que hicieron estuvo bien, ni que no debían arrepentirse de su mal, sino que José está diciendo, ya olviden eso. Yo lo he olvidado, ustedes también olvídenlo. Una versión dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más. Esto es lo segundo que dice José, aparte de darse a conocer, es decirles, no se entristezcan más ni les pese más. Quizás ellos, después de haber asimilado que era José y que José estaba vivo, iban a comenzar a recordar todo ese episodio pasado. Pero José dice, ya no más dolor, ya no más dolor. Olviden eso. Eso es bueno, ¿no? José había olvidado el pasado. ¿A qué se refería José con olvídenlo? Porque este tipo de sucesos es difícil olvidar. Pero a José ya no le importaba. El mal que había recibido ya no era motivo para guardar rencor ni vengarse. Quería hacer ahora las paces y restaurar la relación. La implicación es que de ahora en adelante debían sentir lo contrario, felicidad, tranquilidad, a pesar de los hechos malos pasados. Así, él se sentía ahora feliz y tranquilo y quería que sus hermanos, que sus familiares también estuvieran así. Alguien dijo, perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Eso era lo que quería José en sus hermanos. Es Dios quien nos da la mejor de estas promesas. Es Dios. En Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, del 31 al 34, ustedes recordarán esta promesa. Jeremías 31, del 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es el pacto que le dijo Dios a Abraham, ¿se acuerdan? Que hizo Dios con Abraham, que sería en su simiente en Cristo Jesús. Y dice el versículo 4, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, hablando de su pueblo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pasado.
su pecado, perdón, y no recordaré más su pecado. Esta es la promesa que nos da Dios en Cristo Jesús. Pero también, por supuesto, también nosotros debemos perdonar como fuimos perdonados. Eso nos recuerda el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, la carta a Colosenses. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Leí una historia de un hombre que fue disciplinado por la iglesia donde asistía, pero él no recibió la disciplina con agrado al principio. Se fue de la iglesia, pero después regresó, aceptó la disciplina, regresó a la iglesia arrepentido. Dice el relato que la iglesia, viendo su verdadero arrepentimiento, le compró una chaqueta y hasta un anillo. Compraron comida ese mismo día e hicieron una gran fiesta. Esa es una iglesia de Cristo, ¿no? Que perdona, que es como Cristo, que perdona también los pecados. Y hacemos fiesta también cuando alguien se arrepiente. Nos da gozo. Y olvidamos el pasado, el pecado también. Dice José, ahí en ese mismo texto, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. José tuvo en algún momento darse cuenta que esto era lo que Dios quería hacer. Y esta es la razón del por qué José podía olvidar el propósito de Dios. Y es el propósito de Dios que opaca cualquier pasado doloroso. No hay nada mejor para opacar nuestro dolor que el propósito de Dios para nosotros. No se trataba de José, recordemos eso, ni de los sueños de José. No era que José soñó y Dios le cumplió los sueños a José. No, no era así. No era así. Tampoco es que José soñó y como José soñó, también tú puedes soñar. No, no. Ustedes saben que eso sería distorsionar y rebajar el gran plan de Dios. Dios usó a José para revelar esta gran salvación. Parece que ni siquiera, como hemos visto hasta ahora, que Jacob sabía lo que Dios estaba haciendo. Saben, hay muchos que piensan que estamos hechos de polvo de estrellas, que no hemos sido creados intencionalmente por alguien y que al fin de nuestras vidas no tenemos ningún destino preparado de antemano por alguien. Estamos aquí por simplemente casualidad. Cuando nos arrepentimos y entramos a la familia de Dios, es cuando nos enteramos que Dios tiene un plan. Precisamente como una persona que no es cristiana, pero supuestamente sabe lo que es una Biblia. Y es más, si le preguntamos, ¿sabes lo que es una Biblia? Nos va a contestar, sí, lo sé. Hasta que se arrepiente de sus pecados, es que se da cuenta que no tenía idea de todo lo que es una Biblia, de todo lo que contiene una Biblia y cuán importante es para su vida. Nosotros nos hemos dado cuenta que Dios entonces tiene un propósito que se cumplirá y que nosotros estamos involucrados en ese propósito. Nuestra existencia
no está resumida en creer en Dios, sobrevivir como podamos hasta que nos muramos y que Dios nos lleve a su presencia. No, como alguien dijo, Él nos llama para enviarnos a servir. Como dijo José, Él me envió delante, así nos envía a Él, delante para servir, para ser de bendición también a otros. La revelación de José del plan de Dios no es casualidad. Recuerden que Dios se reveló inclusive a Adán y Eva después que pecaron. Le reveló su plan. A Noé también le reveló su plan. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Ahora se lo revela a sus hermanos también el plan de salvación. Los hermanos de José saben quién es Dios ahora realmente. Saben lo que Dios puede hacer y lo que Dios va a hacer. Y ahora nosotros también, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sabemos que Dios tiene un plan, lo que está haciendo y hacia dónde quiere llevarnos Dios. Dice, preservarles la vida y un remanente por medio de una gran liberación. Más adelante, en el capítulo 50, versículo 20, va a repetir esto. Ustedes me quisieron hacer el mal, pero Dios lo encaminó para bien. Una buena pregunta sería, ¿por qué Dios no les preservó la vida en Canaán? Bueno, ya sabemos que Dios dijo que serían esclavos en un lugar por 400 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios quería que su pueblo fuera esclavo por 400 años? Solo nos queda reconocer que esta es la ruta que Dios escogió para preservar a su pueblo de la muerte por la gran hambruna. Y definitivamente es una gran liberación. Ya vimos que de todas partes del mundo se beneficiaron de la obra de José. Dice que llegaron gentes de todo lugar, de todas partes. Eso dice la Biblia. Pero también dice José que el propósito de Dios de enviarlo a Egipto y ponerlo en esa posición es salvar a su pueblo. Egipto y el resto del mundo se beneficia de lo que Dios está haciendo a favor de su pueblo. El interés principal de Dios no era el resto de las naciones. Era el pueblo del pacto. Era y sigue siendo el pueblo del pacto. Y cuando digo que sigue siendo el pueblo del pacto, no me refiero a los judíos étnicos. Como ya se ha mencionado, esta historia es la historia creada por Dios en la que está formando un pueblo para su gloria. Si recuerdan, espero que sí, estamos en la segunda parte de Génesis, que es desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. La primera parte es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Recordarán que llamamos esa primera parte Dios crea el mundo. Y esta segunda parte la llamamos Dios empieza a crear su pueblo. Y empieza a formar su pueblo a través del pueblo étnico de Israel. Esto lo entendemos ahora que tenemos todo el plan, todo el panorama completo y toda la explicación que se nos da en las cartas del Nuevo Testamento. Aunque no por eso el resto del mundo no tendrá nada que ver con Dios. En realidad, tanto su pueblo como el resto del mundo están destinados a mostrar la gloria de Dios en diferentes formas, por supuesto. Como dice Pablo en Romanos, unos como vasos de honra y otros como vasos preparados para la ira de Dios. Así que Él es el preservador de vida de su pueblo. Lo fue, lo es y siempre lo será. Ninguno de su pueblo morirá. Esa fue la razón del por qué el ángel le dijo, que le pusieran el nombre Jesús. Dice,
porque Él salvará, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El himno que cantamos dice, fue el rescate eficaz. Fue el rescate eficaz, refiriéndose a la muerte de Cristo por su pueblo. Eso quiere decir que la muerte fue el rescate eficaz. Quiere decir que la muerte de Jesús fue una obra con éxito. Jesús cumplió la misión. Su muerte salvó a los que tenía que salvar. La muerte de Jesús no dejó abierta una posibilidad para que la gente se salvara, no. Nosotros no cantamos de la posibilidad del rescate, sino de la eficacia del rescate. Si Jesús hubiera muerto y su muerte hubiera significado que habría una posibilidad para el que decidiera salvarse se salvara, entonces no pudiéramos cantar fue el rescate eficaz. En Juan 10:15, Jesús dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Y también en Efesios 5:25, el apóstol Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentarla a Dios sin mancha. Dice el versículo 8, ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dice José, ustedes no, sino Dios me envió aquí. Al decir esto, estaba diciendo que es precisamente Dios el autor y director de toda esta historia, desde el principio. No fue que estando José en Egipto, a Dios se le ocurrió que podría usar a José. No. Y todo el crédito es de Dios, se lo da a Dios. Porque tampoco era que José estaba allí por su inteligencia o alguna otra habilidad especial que tuviera. No fueron ellos, no fue por José, no fue el destino, fue el Dios del pacto de redención eterno. Nada ni nadie hasta ahora ha podido truncar lo que prometió Dios hacer. Pero no solo es el autor, también es el consumador, de principio a fin. Como dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando dice que el señor de Faraón se refiere a que era consejero de Faraón. Dice José, Él me ha puesto. Dios me envió aquí y Dios me ha puesto aquí como gobernador sobre toda la casa de Egipto. Vemos que Dios quería que José estuviera allí en ese lugar. José estaba en la voluntad de Dios. José no estaba cumpliendo sus sueños. José estaba cumpliendo los sueños de Dios o el sueño de Dios. ¿Pero por qué José? ¿Por qué Dios escogió a José? ¿Por qué Dios puso a José allí y no a otro? Bueno, vimos algo de eso. José, recordemos, era el hijo amado de Jacob, como Jesús es el hijo amado del Padre, a quien ama más por sobre todas las cosas. Dios usó a José por gracia para prefigurar una salvación temporal que apuntaba hacia la verdadera y eterna salvación del Mesías. Es por eso que es Jesús el indicado. Él iba a salvar a su pueblo para siempre y verdaderamente. Dios ha puesto a su Hijo como el Salvador de su pueblo. Él es el Mesías. Me gusta cómo lo explica Jonathan Edwards, pastor del siglo XVIII. Dice así:
hablando de que Cristo es el sustituto adecuado para salvar. Dice, la obra es infinitamente inadecuada para cualquier criatura. Era un requisito que el Redentor de los pecadores fuera Él mismo infinitamente santo. Nadie podía quitar el mal infinito del pecado más que alguien que fuera infinitamente distinto y lo opuesto al pecado. Cristo es una persona apta en este sentido. Era un requisito que esta persona fuera infinitamente amada por Dios el Padre, a fin de que diera un valor infinito a sus transacciones según la estimación del Padre, y que el amor de Dios por él equilibrara la ofensa y provocación de nuestros pecados. Cristo es una persona apta en este sentido. Por ello es llamado el amado. Era un requisito que fuera una persona en quien la verdad y fidelidad eran perfectas e inmutables. De lo contrario, no podríamos depender de ella para una cuestión tan grande. En este sentido, también Cristo es una persona apta. Así que, hermanos, amigos, acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él. Es un privilegio atender este llamado. Es el más grande privilegio atender este llamado. Aun si tienes muchos años siendo cristianos. Es más, estarás de acuerdo conmigo de que cada vez que te acercas a Él para conocerlo, realmente quieres conocerlo más y quieres servirle más. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tú has abierto un camino. Él es la puerta, Señor, para entrar a la vida eterna y conocerte a ti, Señor. Gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas, Señor, sin merecerlo. Estamos aquí dándote gracias por eso, cantando, Señor, tus alabanzas, tu misericordia, tu amor, las buenas noticias que hemos conocido, Señor. Tú has sido fiel a tu pacto, a tus promesas, Señor, y tú nos has incluido a nosotros con misericordia a tu pueblo, que estará un día por toda la eternidad, Señor, reunido en un lugar para adorarte. Gracias, Señor, porque también tenemos la oportunidad de poder llevar este evangelio a otros, donde estemos. Que tu plan, Señor, sea cumplido, que tus promesas sean también conocidas por muchos más. Que tu evangelio, Señor, triunfe por sobre todo plan del ser humano. Tú eres Dios. Gracias por todo. Amén.